¿Cómo están? Bienvenidas, bienvenidos al escenario del poder. Comienza esto disponible por Vía X. Conversaciones necesarias en el Chile que estamos haciendo entre todas y entre todos por Vía X, por la libre expresión. Atentos y atentas al Chile que estamos construyendo entre todas y entre todos. Análisis, conversaciones que nos ayudan también a entender el presente. Incluso cuando hablamos del pasado, cuando nos metemos a entender nuestra historia reciente y no tan reciente también, ¿no? Es para comprender estos procesos sociales que estamos viviendo en Chile. Vamos a hablar ahora con alguien que fue testigo precisamente de esta historia medianamente reciente de nuestro país, la historia contemporánea de Chile. Es un periodista, un investigador, un gran investigador estadounidense que llegó a Chile durante la Unidad Popular, fue testigo de todo aquello y luego también analizó, investigó lo que fue la represión de la dictadura de Pinochet. Lo escribió para el mundo entero desde Chile e incluso eso le costó estar detenido en Villa Grimaldi. Me refiero al periodista John Dínguez, que hizo este libro, Los años del Cóndor, la Operación Cóndor, y saca esta reedición debido a que fueron abiertos nuevos archivos de la CIA respecto de cómo Estados Unidos también se involucró en la represión estadounidense y lo que fue esta llamada Operación Cóndor, que unificó a las dictaduras de Latinoamérica desde Chile para reprimir a personas en el extranjero. Fue como una especie de hermandad de la pesadilla de estas dictaduras latinoamericanas. John Dínguez escribió este libro y es un placer, a nombre de todo el equipo, tenerlo a la distancia desde Estados Unidos. John, ¿cómo está? Bienvenido al escenario del poder. Bienvenido a Chile de alguna manera, nuevamente, un país que usted tanto quiere también, John. Bueno, sí, es cierto. Y en poco tiempo creo que voy a estar en Chile de nuevo, cuando me permite el COVID. Y tengo muchas ganas de estar ahí de nuevo. Mira, en cuanto a tu introducción, es súper importante lo que estás diciendo, que el contexto histórico de la época de los 70 es entenderlo, es necesario entender el presente. Todo es como, yo lo veo como la Segunda Guerra Mundial para otros países, para Europa y Estados Unidos. Si uno no entiende esa época, uno no puede entender la geopolítica de ahora, la política, las tendencias políticas. En América Latina es la época de los 70. Por eso que yo lo llamo, el libro es sobre Operación Cóndor, pero hay que entenderlo como los años del Cóndor. O sea, la época en que la derecha y la derecha militar controló más del 80% del continente latinoamericano. O sea, una época geopolítica nunca antes visto en América Latina. Y Operación Cóndor es un eje histórico dentro del contexto de ese ola de control geopolítico en América Latina. Entonces es mucho más amplio que la Operación Cóndor mismo, ¿no? Incluye periodos antes y periodos después de coordinación. Perfecto. Hagamos un contexto, John, de cuando usted llega a Chile, ¿no? En el año 72, en pleno proceso de la Unidad Popular. ¿Con qué Chile se encontró y cómo explica usted el golpe de Estado que terminaría entonces con el presidente Allende? Y cuándo se empieza, y usted lo relata muy bien en el libro, ¿no? Cuando ya empiezan ya los tentáculos de la CIA a entrar directamente a Chile. Sabemos que fue casi una década antes del golpe militar, pero ¿cómo podría usted ir definiendo, ¿no?, los tentáculos de la CIA dentro de la política nacional y latinoamericana? Bueno, yo llegué a Chile en octubre de 72, justo dentro de un momento importante de oposición al gobierno. Fue el paro de octubre, que fue como el principio del fin del gobierno de la Unidad Popular. Yo era un periodista muy idealista. Llegué a Chile pensando que esto iba a ser una posibilidad de salida de los problemas sociales en América Latina. O sea, justicia para las grandes mayorías, democracia y valores sociales de la economía, para que la economía sirve a la gente y no al revés. Bueno, eso fue más o menos el programa de la Unidad Popular. Obviamente
fracasó por muchas razones, entre ellos el modelo económico que no era factible en muchos casos, pero más bien por la oposición tan cerrada de la derecha, de algunos sectores de los militares y de la oposición de Estados Unidos. Estados Unidos era el efecto clave en América Latina en ese momento, mucho más que ahora. Estados Unidos dio el padrón para las sociedades, para las economías y lamentablemente para la idea de oposición militar. Entonces, Estados Unidos tuvo en ese momento, el principio de los 70, empezando en los 60, pero especialmente en los 70, un efecto muy negativo en la historia de América Latina. Ya. Sí, ahora se han sabido, ¿no?, gracias a nuevos documentos desclasificados de la CIA, que Estados Unidos, por ejemplo, ya estaba financiando a la democracia cristiana desde los años 60 y a otros partidos y a otros medios también de comunicación, ¿verdad? Exacto. Entonces, hay que verlo en dos periodos, ¿no? En esa época, la intervención norteamericana de la CIA, mucho más de la CIA, no solo la CIA, el Pentágono, Departamento de Estado, fue con gobiernos democráticos, gobiernos republicanos y con la intención de llevar a los gobiernos de América Latina gobiernos reformistas, democráticos y anticomunistas. Ya. En un momento falló el anticomunismo y Estados Unidos cambió su política. Apoyó no en la democracia, sino apoyó golpes de estados, cualquier intervención de terroristas de derecha, por ejemplo, para hacer fallar cualquier experimento que no fuera aprobado por Estados Unidos. Bueno, estamos hablando también de otro mundo, como usted dice, John, la Guerra Fría, el temor de Estados Unidos que se produjera una nueva Cuba y ahora de manera distinta, ¿no?, desde la institucionalidad, desde la vía chilena al socialismo. Bueno, Estados Unidos tuvo hablando del gobierno de Nixon, ¿no?, y ahí empezó la segunda intervención de Estados Unidos, que incluye golpes de Estado, incluye apoyo al golpe en Chile. Usted entiende que hubo otro golpe de Estado fallado en el año 70 en Chile. Podemos hablar de eso, es súper importante como contexto. Entonces, Estados Unidos cambió su política, ya no apoyó la idea de una democracia, mucho menos una democracia social. Entonces, la intervención fue bastante negativa. Exacto, se trata de impedir de todas formas que el presidente Allende asuma, bueno, la muerte del general Schneider luego del atentado es parte de ello. Exacto, y yo escribo una parte, o sea, siempre cuando hablo de Chile hablo de ese golpe de Estado fallado de 70, octubre de 70, porque tiene muy poca atención aquí en Estados Unidos. Yo creo que en Chile tampoco tiene la atención debida. Fue un golpe no solo de la CIA, obviamente organizada y apoyada por la CIA, pero fue en sectores de la derecha y de los militares bastante amplios. Y muy pocos han pagado el costo de haber participado en esa operación que terminó en la muerte de el general Schneider. Fue un crimen que empezó la ola, digamos, la caída de la idea de separación entre los militares y el gobierno civil en Chile. Sí, fue una época también, y usted lo vivió también, John, donde llegaron muchos corresponsales extranjeros, no solamente de la Unión Soviética en su momento, ¿no?, o del eje más pro de lo que era este experimento socialista, sino que también de Estados Unidos. Usted llega también como corresponsal de medios como, no sé, el Washington Post, luego sería el Time más adelante. ¿Por qué interesaba tanto este proceso y cómo se leía puntualmente lo que estaba ocurriendo en Chile?
En ese momento, en el 72, yo tenía 2 años de experiencia como periodista. Había estudiado y ninguna experiencia como corresponsal internacional. O sea, mi primera entrada en el extranjero como periodista era en Chile. Había estudiado en Stanford una maestría en estudios latinoamericanos y con la intención de llegar a América Latina como corresponsal freelance. Entonces, ¿dónde voy? Chile era lejos la historia más interesante en América Latina en el año 72, cuando yo salí de Stanford. Entonces, la elección de Chile fue obvio para mí. La mejor historia, las mejores posibilidades de tener éxito como periodista, y además coincidía con mis ideales políticos democráticos. O sea, la idea de hacer cambios importantes en América Latina era para mí una prioridad. Perfecto. John, ocurre el golpe de Estado del año 73, un golpe no solamente militar, ¿no?, sino que también, como usted lo está explicando, un golpe de civiles y militares. Hay un libro de un periodista, Mario Morós, que sacó el año pasado, que habla que esto fue desde la araña hasta la flecha, ¿no? O sea, desde la extrema derecha hasta la democracia cristiana, civiles que permitieron finalmente que se produjera este golpe militar. Usted se quedó en Chile después de ese golpe con todo lo que eso significó. ¿Por qué decidió quedarse y cómo vio esos primeros años de dictadura? Es la pregunta exacta, porque yo soy el único periodista que quedó en Chile, norteamericano. Todos los otros que habían cubierto la Unidad Popular, que habían estado en Chile, se fueron, con la excepción del corresponsal de la AP, Bill Nicholson, y él se quedó, pero entonces era muy solitario en Chile en ese momento como periodista, porque había mucha represión, había expulsión de por lo menos 55 periodistas norteamericanos y extranjeros. No expulsión propiamente tal en todos los casos, sino una lista de prohibición de entrada. Entonces, eso fue un factor importante en mi postura, porque como yo era radicado en Chile, incluso tenía la permanencia, la visa de permanencia, entonces yo podía quedar con más seguridad que los que tenían que entrar, porque podían prevenir su entrada. Entonces, por eso que la revista Time me contrató en el año fines de 74, 75, sí, como su corresponsal en Chile, y después lo amplié a la radio ABC y el Washington Post. Ahora, ahí tuvo usted que escribir con seudónimo, ¿no? En la revista Time al menos, ¿no? En la revista Time no había firmas. Eso me benefició bastante. Yo no entiendo, yo tenía credencial de Time, pero cuando salían los artículos de Time, parece que no lo contactaban, no le preguntaban, ya. No me preguntaron a mí tanto, aunque me interrogaron bastante. O sea, no digo que era interesante. Incluso un tipo que yo conocía después como Dina me interrogó en las oficinas de Dinacos sobre mis ideas y mi experiencia y por qué yo había quedado en Chile después del golpe y todo esto. Dinacos era la oficina de control de prensa. Sí, Dirección Nacional de Comunicaciones de la dictadura. Exacto. ¿Qué relación ya hay entonces para entender luego lo que sería entonces esta operación Cóndor, John? ¿Qué relaciones, cómo se estrecha la relación entre Estados Unidos, ¿no?, entre la figura de Kissinger, Nixon, con la dictadura, los primeros años de la dictadura de Pinochet? Hay fotos de Kissinger hablando muy afablemente con Pinochet esos años. Claro, esa foto fue en una recepción en el 76. Yo estaba presente para ese momento. Y Kissinger fue la persona clave en la política de Estados Unidos hacia América Latina, aunque Kissinger tenía muy poca idea
de América Latina como tal. Para Kissinger existía Cuba como amenaza a Estados Unidos y cualquier gobierno que no se oponía a Cuba era enemigo. Chile no lo tomaba en serio como Chile, pero sí como un factor geopolítico por su modelo socialista. Y obviamente cuando ocurrió el golpe, con el apoyo, sin participación directa de Estados Unidos, pero sí con mucho apoyo, con muchas acciones de preparación. Y cuando ocurrió el golpe, Estados Unidos aplaudió. Lo recibió con mucho entusiasmo. Y entonces eso, el apoyo de Estados Unidos a Pinochet y al golpe militar y al gobierno militar de Chile, la represión, el inicio de las violaciones masivas de los derechos humanos. Estados Unidos es cómplice, y lo digo con mucho cuidado. Cómplice significa que tú sabes de un crimen y no haces nada. Estados Unidos no solo no hizo nada para desalentar a la represión en Chile, sino Estados Unidos en sus conversaciones secretas con las autoridades chilenas dio luz verde a terminar con la oposición. Muy bien, se comienza entonces a gestar un plan, una operación de todas estas dictaduras que van surgiendo. Chile el 73, bueno, ya estaba Brasil, Chile 73, Argentina 76, en fin, se empiezan a coordinar, John, como usted lo explica en su libro, para que estos crímenes y estas detenciones fueran también fuera de las fronteras de cada uno de estos países, ¿no? Esta hermandad del terror que significaron la dictadura, y uno de esos principales crímenes fue el de Orlando Letelier, nada menos que en Washington, ¿no? ¿Cuánto sabía Estados Unidos realmente de que esto podía ser y cómo pudo haber evitado? ¿Se pudo haber evitado el crimen de Orlando Letelier ahí en el Distrito Federal, en la capital, en Washington? Lo explica usted en el libro, no quiero contar eso, pero me lo va a contar usted a la vuelta de una pausa. ¿Le parece, John? Fantástico, porque muy bien, una pausa. Seguimos hablando con el periodista John Dings. A un lujo tenerlo esta noche desde el escenario del poder. No te vayas de la sintonía. Muy bien, estamos hablando con el periodista John Dings por la reedición de uno de sus grandes libros. Lo reedita como Los años del Cóndor, operaciones internacionales de asesinato en el Cono Sur. Ahí está la portada, ¿no? Con nueva información, con nuevos antecedentes, con nuevos archivos que ha desclasificado Estados Unidos y que comprueban la relación, ¿no?, entre la CIA y esta madeja de asesinatos y crímenes ocurridos en las dictaduras de Latinoamérica. Hablábamos, haciendo este marco teórico del primer bloque, John, de cómo ya llega la dictadura, se empieza a rearmar entonces todo un aparataje de represión, de muerte, no solamente en Chile, sino que en todos los otros países latinoamericanos que fueron cayendo también al amparo de la CIA en estas dictaduras de derecha. Bueno, la idea es una idea geopolítica, es una idea que es muy relevante para ahora. El momento de ahora en que el autoritarismo está en auge en muchas partes en Europa, en Estados Unidos e incluso en América Latina. Es la idea de que el enemigo es internacional. Son las ideas internacionales. El autoritarismo se basa en ideas de derecha, pero no es solamente la derecha la culpa. Es la idea de que la democracia es el enemigo el avance de una cierta clase que se siente dueños, como los señores feudales en la Edad Media, de todos los países. Entonces, el enemigo son las ideas, el comunismo, obviamente, que es una ideología internacional, pero también la democracia. La democracia, como se practica en Europa y en Estados Unidos, por lo menos hasta recién, es una idea muy poderosa internacionalmente y se opone a la idea de controlar el voto, eliminar el voto, como estamos viendo ahora en Estados Unidos.
se opone la democracia a la idea de que los ricos deben ser dueños de todo. Se opone a la idea que era muy corriente en el momento de que la cultura oriental cristiano debe ser dominante y excluyente a todo otro tipo de cultura. Entonces, la respuesta de las dictaduras fue internacional. La represión cruzó fronteras. Y eso es la idea central de los años del Cóndor. Y va mucho más allá de la Operación Cóndor mismo, porque Operación Cóndor fue fundada en noviembre de 75. Pero la coordinación internacional, en cierto grado, ya existía varios años antes. Sí. Ahí tengo una duda técnica, John, como tú lo explicas también ahí, como relatas tú, esa reunión que se hizo en Chile, ¿no? entre estos servicios secretos, estos militares de los países invitados, se hizo acá en una casona de Santiago. El anfitrión de esto era el Mamo Contreras, ¿no? Como el chileno, y tú cuentas ahí que a los propios uruguayos se le ocurrió este nombre de Cóndor en un homenaje a los anfitriones, ¿no? que eran los chilenos. Pero esto fue, como tú dices, en noviembre del 75. Semanas antes, ¿no? En octubre de ese mismo año, había ocurrido el atentado a Bernardo Leighton en Italia. ¿Eso se puede ya considerar como parte de esta operación o Plan Cóndor o no? Por eso que a entender, primero, el anfitrión de la reunión en la Academia de Guerra fue el mismo Pinochet, no solo Contreras, digamos. No solo Contreras. Pinochet dio la bienvenida. Bueno, la coordinación entre los países ya había empezado en el principio de 74 con una reunión de policías en Buenos Aires. La idea de una respuesta internacional a las ideas como el anarquismo, el comunismo, eso era de larga data. Pero la represión secreta, la coordinación de las fuerzas de seguridad militar, eso fue una idea que tenía muchas fases y muchas formas. En el caso Leighton, por ejemplo, eso fue una coordinación no entre los países, sino una coordinación entre Chile y terroristas civiles de Italia y terroristas cubanos anticastristas. Eso fue una operación parecido a Cóndor, pero no fue parte de Cóndor. Hay varias operaciones de ese tipo en que los partners, los socios de los gobiernos, no tanto de Chile, sino de Uruguay y de Argentina, son civiles de derecha, civiles terroristas de ultraderecha, que participan con ellos en sus operaciones de cooperación internacional. Ahora, los asesinatos del general Prats en Buenos Aires y después el de Washington de Orlando Letelier, esos sí son parte de esta operación, ¿verdad? No, bueno, en el caso de Prats, eso fue una cooperación entre el Servicio Secreto de Chile, el DINA, con participación de algún tipo de permiso de las policías argentinas, pero los partners, los socios principales fueron gente de extrema derecha argentina. Perfecto. Entonces, obviamente el caso de el asesinato del general Prats fue más de un año antes de la formación de la Operación Cóndor mismo. Claro, pero bien. Por eso que es importante entender que la coordinación, la idea de que la represión debe cruzar las fronteras, eso ya existía. Y Chile lo aprovechaba sus contactos con los fascistas europeos y fascistas anticastristas, etc. No era solamente una coordinación con los militares, era mucho más amplio que eso. Bueno, usted te mete en un libro puntual, ¿no?, sobre el asesinato de Orlando Letelier. ¿Qué responsabilidad tiene Estados Unidos en ese asesinato que usted, John, ¿no?, y como usted lo relata? ¿Cuánto pudo, por ejemplo, haber evitado Estados Unidos, el gobierno, este asesinato de Orlando Letelier?
mi tesis en el libro, que yo creo que puedo probar, puedo sustentar con mucha claridad y certeza, es que Estados Unidos, primero hay que entender que Estados Unidos no participó en el asesinato de Orlando Letelier, ni en ninguno de los otros asesinatos internacionales. Pero mi tesis es que Estados Unidos tuvo amplia información sobre la Operación Cóndor y sobre la coordinación entre los gobiernos, tanto que podía haber evitado el asesinato. Y eso es todo un capítulo en el libro. Las pruebas son el análisis de los documentos desclasificados de Estados Unidos y otras pruebas que han salido de los mismos militares en los juicios en Chile, en juicios Cóndor, en Chile y Argentina, también en Italia. Entonces, las pruebas son, hay que leerlos con atención, porque no es tan fácil y ha sido negado rotundamente por Estados Unidos. Incluso Estados Unidos oficialmente niega la participación de Operación Cóndor en el asesinato de Orlando Letelier. ¿Y por qué es eso? Porque de hablar a Estados Unidos de la Operación Cóndor, tendría que explicar por qué falló en prevenir el asesinato, sabiendo lo que sabía Estados Unidos sobre la Operación Cóndor. No sabían exactamente que Orlando Letelier fue el blanco. ¿No? Eso no era obviamente un blanco posible dentro de lo que sabía Estados Unidos, porque Estados Unidos sabía que Cóndor y la coordinación iba contra los líderes en el extranjero más importantes. Y Orlando era uno de los más importantes. Claro, eso es muy interesante puntualizarlo, que usted lo explica bien en su libro, John, que toda esta operación Cóndor se hizo con la anuencia, al menos. Estados Unidos estaba muy al tanto, ¿no?, de toda esta coordinación que estaban haciendo la dictadura para perseguir a sus, entre comillas, enemigos dentro de la frontera, ¿no?, de otras fronteras, digamos. Sí, hay que hacer la distinción entre la complicidad de Estados Unidos y su error, su fallo, su fracaso en defender los valores democráticos y de los derechos humanos en América Latina. Estados Unidos tiene una culpa muy grande, pero es también un error decir que Estados Unidos participó directamente en los asesinatos. ¿Qué es lo que sabía Estados Unidos? Existía la Operación Cóndor fue fundada, Estados Unidos lo aprendió, lo supo muy rápidamente, dentro de un par de semanas. Estados Unidos aprendió, supo de la existencia a partir de junio de 76 de otra fase de Cóndor que se llamaba, ahora sabemos, Operación Teseo. Teseo. Un personaje en la mitología griega que iba por el mundo matando enemigos. Quitando enemigos del Estado. Sí. Entonces, Estados Unidos supo esto y supo los nombres de varios de los perseguidos, de los blancos de la Operación Teseo. Entonces, Orlando Letelier fue un blanco obvio, pero en los documentos no se nombra a él como un blanco de Teseo como tal. Son otros nombres. Sí, entre ellos estaba, como usted lo explica también, Altamirano, ¿no?, como uno de los blancos de esta operación que finalmente fue fallida. Tal vez el blanco más perseguido. Hubo por lo menos 3 operaciones tratando de asesinar a Carlos Altamirano. Sí, tengo una duda ahí, John. ¿Cómo, si Estados Unidos no sufre este atentado, el primero en su historia, además de este tipo, y más encima en su capital, ahí en todos los barrios de la embajada, ¿no?, con un coche bomba, o sea, ya era incluso con pirotecnia dentro de ese crimen horrible, muere también una ciudadana estadounidense, queda herido otro ciudadano estadounidense? ¿Por qué? ¿Cómo sigue la relación con la dictadura
chilena a partir de esto y por qué la Operación Cóndor, como usted también lo explica, se extendió 5 años más, ¿no? Después de este atentado. Exacto. Estados Unidos es una historia no resuelta para Estados Unidos, porque la historia empieza como 6 semanas antes del asesinato de Orlando Letelier, cuando Estados Unidos entiende que los países del Cono Sur han formado Cóndor y iban con planes a asesinar líderes democráticos en Europa. Entonces, en ese momento, Estados Unidos dice, la CIA mismo, en reuniones, y yo tengo los documentos de las reuniones, dice, esto va en serio, no podemos permitir que los países lleguen a Europa a asesinar gente. Eso va más allá de lo que queremos. Entonces convencen a el mismo Kissinger de dar una orden de advertir a los gobiernos del Cono Sur de que sabemos de los planes de ustedes, no estamos de acuerdo, va a ser un problema muy grande para ustedes si ocurre algún asesinato. Eso antes del asesinato de Orlando. Sí. Kissinger ya da la orden, pero la orden no se cumple y 4 días antes del asesinato de Orlando, él cancela la orden de advertir a las embajadas, a los gobiernos del Cono Sur. Y explico las razones de por qué él canceló la orden, tiene que ver con Brasil, etcétera. Pero el hecho es que la posibilidad de advertir a Chile, especialmente, a decir, sabemos que están planeando asesinatos internacionales, no lo hagan. Ese orden no se cumplió. Perfecto. Y eso fue el gran fracaso de inteligencia y de estadía de diplomacia de Estados Unidos, porque el atentado ocurrió como un hito importante, garrafal, fue un catástrofe para Estados Unidos en sus relaciones con América Latina. Bueno, tiene sus secuelas de que podemos hablar también. Sí, contrariamente a eso, se siguió aumentando esta red de operación. Se fueron enterando otros países también latinoamericanos a esta hermandad, entre comillas, ¿no? Para perseguir a disidentes políticos y asesinarlos directamente, ¿no? Entró Perú, porque Perú cambió de gobierno militar de centro-izquierda a gobierno centro-derecha. Entró Brasil, Brasil ya estaba. Ecuador. Entró Ecuador. No hubo casos de asesinato en Ecuador, pero sí en Perú, varios. Hay una historia no contada que me sorprendió mucho. El gobierno de Morales Bermúdez iba a hacer elecciones de fachada para asegurar su gobierno. Y como preparación a eso, pidió a Argentina llevar a 15 de los principales políticos de oposición en un avión a Buenos Aires y los mantuvo presos como parte de Operación Cóndor durante meses, y después esos políticos fueron expulsados a Europa. Fue una... ¿Cómo se puede imaginar que un gobierno de un país lleva políticos de otro país para eliminar su influencia política dentro del país? Bueno, se puede imaginar ahora, porque eso es no tanto como tomarlos presos, pero la intervención de Rusia, por ejemplo, en Estados Unidos, sigue la misma idea. Sí. Yo no me gustaría terminar una conversación con usted sin hablar del rol de la prensa. Usted fue fundador en dictadura, uno de los fundadores de la revista APSI, ¿no? Que luchó por la democracia, y luego fue uno de los fundadores de CIPER Chile, que hasta el día de hoy también nos está revelando muchas verdades de la sociedad chilena. En toda esta operación llamada Cóndor hubo otra que se llamó Colombo, que es también el rol que jugó cierta prensa en favor de estas mentiras, ¿no? De estos encubrimientos, de estos asesinatos. Este titular de la segunda, por ejemplo, exterminados como ratones, ¿qué me puede decir de él? ¿Qué reflexión le deja a usted también como periodista?
Bueno, primero hay que decir que Operación Cóndor fue del mismo aparato de la Operación Cóndor. O sea, se utilizó la coordinación que existía con Argentina y Brasil. Entonces, fue una coordinación entre varios países de represión. Yo escribí sobre la Operación Colombo, sin saber el nombre, en el momento, y pude comprobar en mi investigación la falsedad de las listas y establecer que las listas existían en Chile como listas presentadas a la Corte Suprema en habeas corpus, no me acuerdo cómo se llama en Chile, ¿no? Recurso de amparo. Recurso de amparo. Entonces, si uno mira quién participó en Operación Cóndor, son los mismos actores que participaron en Operación Cóndor y en la represión, en la coordinación. La prensa, hablando de la prensa, ¿no? La prensa fue herramienta de la dictadura, especialmente en Chile, pero también porque hay que entender que en ese momento Argentina, que participó en Colombo, todavía era el gobierno civil, era el gobierno de la señora de Perón, que había muerto. Y entonces ya en ese momento la ola derechista de tomar el poder ya había empezado. Y en la prensa era colaborador en casi la mayoría de los países, sin oponer a la ola antidemocrático, y en muchos casos como colaborador activo. Chile, obviamente, la segunda era una herramienta directa de la... Porque tú sabes que Dina tenía una dirección, un aparato de propaganda. John, disculpa. También. John, es tan importante lo que tú estás diciendo de cómo el Mercurio, por ejemplo, ¿no?, a la cual pertenece la segunda, fue financiado por la CIA, la participación, ¿no?, que hicieron algunos medios en favor de la dictadura en el cubrimiento de estos crímenes. Pero también me gustaría saber tu reflexión sobre el Chile de hoy, ¿no?, a la luz de todo lo que conoce en nuestro país. ¿Te parece? ¿Te podrías quedar unos 5 minutos, hacemos una pausa y volvemos con esa reflexión final tuya? Perfecto, sí. Perfecto, hacemos una pausa entonces, volvemos con John Dínguez. No te vayas de la sintonía. Estamos hablando con el periodista John Dínguez por la reedición, ¿no?, con nuevo material de nueva investigación sobre la Operación Cóndor, los años del Cóndor. John, hemos hecho todo un análisis en estos dos bloques de lo que fue finalmente los años del OP y lo que fue esta operación a lo largo de estas dictaduras latinoamericanas, también con por lo menos la sapiencia, ¿no?, la que sabía, al menos lo que sabía Estados Unidos respecto de esto, los atentados principales. Pero estábamos ahora recapitulando con la participación de la prensa chilena, cierta prensa chilena, precisamente esta Operación Colombo y esta portada de la segunda, exterminados como ratones, o la segunda diciendo que no hay tales desaparecidos, haciendo creer entonces que todos estos exterminios en el extranjero eran purgas internas y no eran parte, ¿no?, de una entidad represiva, una red represiva como fue la Operación Cóndor. Bueno, la prensa en Chile fue totalmente controlada por la dictadura, y la prensa que no fue de acuerdo, que no estaba de acuerdo con el golpe, fue eliminado. Incluso el diario, obviamente el diario El Siglo de los comunistas, pero todas las revistas de izquierda, quedaba solo los gobiernos que aplaudieron al golpe, la tercera, la segunda y sus otros diarios. Entonces, eso fue o sea, controlar la prensa es la herramienta, el control es la herramienta básica de autoritarismo. Chile no ha salvado lamentablemente
ese vacío en la prensa. A la prensa en Chile, no creo que es solo mi opinión, pero es obvio que es ideológicamente muy homogénico. Bueno, eso es la realidad. Los Perfecto. diarios, CIPER, por ejemplo, en que yo he participado, APSI cerró, nunca ha sido posible establecer una prensa para balancear el dominio de un sector político. Gracias a Dios, la prensa en Chile es mucho más democrático, aunque es de una tendencia política, pero sí yo tengo que decir que apoya la democracia. El contexto para mí es Estados Unidos. Aquí tenemos un partido político que ya no apoya la democracia. Y eso es terrible, que trata de eliminar el voto libre. Pero en Chile yo creo que lo que está pasando es muy alentador. La Convención Constitucional, la idea de reparar los fallos en la vieja Constitución, en el sistema democrático de Chile, yo creo que estoy muy entusiasmado. Llego a Chile, ojalá en julio, COVID permitiendo, y voy a seguir muy de cerca ese proceso yo creo que de nuevo Chile puede dar un modelo para cambios y soluciones en el mundo. Ojalá. Sí. Siempre peco de optimista, de demasiado optimista, pero tengo mucha esperanza de que lo que pasa en Chile va a ser importante para el mundo. Sí, vamos a tener un cambio, la posibilidad de un cambio al menos, John, pero que nuevamente no costó la violación de los derechos humanos de muchas jóvenes y muchos jóvenes del país. ¿Cómo vistes tú eso desde allá, el estallido social y estas violaciones a derechos humanos de acuerdo a los principales organismos de la materia internacionales, ¿no?, en este gobierno de Sebastián Piñera? Sí, o sea, la lucha en las calles de Chile me hizo recordar el fervor político cuando yo llegué a Chile, cuando se llenaba la Alameda con gente que querían cambios para el país. Hay una brecha muy grande, hay diferencias muy grandes entre la ola en las calles en los 70 y la ola de apoyar los cambios ahora. Entre medio ocurrió 17 años de dictadura, que no hay que olvidar. Las críticas a las nuevas generaciones o las viejas generaciones políticas son muy fuertes en Chile, y yo los entiendo, aunque es de mi generación y de mis amigos. Pero la crítica hay que hacerlo. O sea, la solución a la dictadura fue los gobiernos de la concertación y hasta los primeros 20 años. Y ahora el país exige un paso más hacia cambios que favorecen la prosperidad y la libertad de las personas. Una democracia mucho más perfecta y una economía mucho más justa. John, tú dijiste hace poco, ¿no?, que tu país parece que preocupa más ser anticomunista que los derechos humanos. Por eso te preguntaba yo cuál es tu impresión, ¿no?, de este gobierno puntual de Sebastián Piñera respecto de este tema. Mire, yo no quiero entrar en la política partidista chilena en este momento. No he escrito sobre Piñera yo sé que hay muchas críticas. Piñera sería un republicano moderado en el contexto de Estados Unidos en este momento. Sus errores son sus errores políticos y deben ser criticados. Yo creo que viene un cambio, obviamente, pero no voy a acusar a
a ningún gobierno chileno directamente. O sea, los problemas de derechos humanos en Chile, que de mi manera de ver, tienen que ver con represión de carabineros excesivos, que ha sido un problema que data de la dictadura, y también la represión en el sur a los países indígenas. Muy bien. Y eso es mi manera de verlo, pero no quiero entrar en más. Te entendemos, cosas. John. Te entendemos y también te agradecemos esta conversación y esta reflexión también que nos dejas planteada a la luz de lo que ha sido nuestra historia más reciente, nuestra historia contemporánea al menos. John, a nombre del equipo, entonces, muchas gracias por tu conversación. Abrazote grande hasta Estados Unidos y ojalá puedas venir luego a Chile cuando esta pandemia ya se supere, ¿no? Nos vemos pronto, espero. Gracias. Chao. Muchas gracias, John. Chao.